buenas noches. La saluda Elvi Ochoa, la golosa incorregible. Y les doy la bienvenida a uno más de nuestros relatos apasionados. Hoy le toca el turno a una historia de la cual ya narré el capítulo 1. Y que nos dejó a todas pidiendo saber más acerca de este oscuro personaje en el que se volvió Terry después de la muerte de Candy a causa de la fiebre española. Él ha seguido viviendo todos estos años y al fin la volvió a encontrar. Así que veremos qué pasa. Se trata de Infortunio, capítulo 2, por la querida TG. Empezamos. Por Candy. ¿Candy?, me preguntó. Al oír mi nombre, solo me sentí confundida. Probablemente a mi rostro no le importó demasiado disimular esta sensación. Disculpe, ¿nos conocemos?, cuestioné. Observé al hombre que estaba parado frente a mí. Alto, bastante alto. Quizás medía más de 1,80, de tez clara, e incluso podría atreverme a decir que lucía un poco sensación de que al contacto con su piel podría estar sumamente fría. Parecía como si estuviera esculpido en mármol. Sus facciones acentuaban sus rasgos masculinos, pero sin llegar a ser toscos. Cabello castaño y llegando casi hasta sus hombros. Sus labios entreabiertos, como si estuviera a punto de decir algo, pero ningún sonido era emitido. Y cómo evitar observar aquellos ojos azules que, junto a la contextura de su cuerpo, que aparentemente parecía estar muy bien ejercitado bajo la ropa que lo cubría, era una figura imponente. Por un segundo me pareció que sus pupilas se dilataron cuando me miró en primera instancia. Admito que me sentí muy avergonzada por haberle derramado el café encima. Esto me ocurría por andar corriendo en la calle, pero tras disculparme y decirle todo lo que le dije, solo mi nombre había sido pronunciado por sus labios. A estas alturas ya ni sabía cómo sentirme, porque él tenía una expresión que no puedo describir con exactitud. Quizás similar a cuando se recibió una noticia tan impactante que es complicado generar una respuesta inmediata. No, por fin pronunció. ¿Y cómo es que sabe mi nombre?, no pude evitar preguntar inmediatamente. Está en tu credencial, me respondió, mientras su mirada se dirigía por un momento al evidente carnet que colgaba de mi cuello, lo cual me hizo sentir aún más tonta. Solté una risilla mientras pasaba mi mano por el cuello. Él parecía escanear cada uno de mis movimientos. Discúlpenme, tengo prisa en ir al trabajo. Nuevamente, perdón por lo del café. De verdad, lo siento. No te preocupes. Hablaba con un tono de voz bastante bajo, pero lo suficientemente audible para mí. Bueno, ya me voy. En ese momento me percaté de que él ya sabía mi nombre, así que me animé a preguntarle el suyo, solo
para saber quién había sido una víctima más de mis despistes. Sería injusto no saber tu nombre, pues tú ya sabes el mío. Mi nombre es Adam. Tras decir esto, se relamió los labios. Entonces, hasta pronto, Adam. Le sonreí y él pareció corresponder con una mueca que podría asemejarse a una sonrisa. No sé por qué, pero sentí un leve sonrojo en las mejillas. A toda prisa volví a correr. Por Terry. Hasta pronto, dije casi en un susurro. Se fue corriendo tan rápido como cuando se estrelló contra mí. Mis fosas nasales aún olfateaban el rastro de su aroma. Podía sentirlo calando hasta mis entrañas. Sentía la garganta seca y suspiré profundamente. No me había percatado hasta ese momento de que había un par de chicas que me observaban. Entre susurros hablaban para que no las pudiera oír. Por supuesto, alguien como yo, que tenía los sentidos más desarrollados que los de un humano, pude escuchar a la perfección sus comentarios. Lo más raro es que ese chico no le haya dicho nada, decía la morena. Está demasiado guapo, hasta con café encima, es todo un bombón, le respondió su pelirroja amiga. Ay, me estresa este tipo de gente que solo va por la calle sin fijarse quién está en el camino. Hubiera sido a mí a quien le caía el café encima. Hasta le hubiera exigido que me llevara a un hospital y me comprara ropa nueva. Realmente es una estúpida. Ante esta última palabra, mis ojos se fijaron en aquella que había pronunciado el insulto. Tras fulminarla con la mirada y mostrarle parte de mi dentadura con la mandíbula tensa, pude percibir un leve escalofrío en el cuerpo de la chica y miró a su amiga con cierto nerviosismo. Me sentí como cuando un animal cuando amenaza a un ser inferior. Mejor vámonos, le dijo mientras empujones hacía avanzar a su amiga. La modernidad del mundo entero había progresado bastante. Supe acerca de estos avances gracias a la eficiencia de lo que hoy en día se llamaba Internet. En casa tenía una laptop que me era lo suficientemente útil como para evitar tener que salir a las calles para hacer compras. Preferí evitar mostrar mi rostro durante los años que habían transcurrido. El ambiente que habitaba era algo oscuro, a menudo con las cortinas cerradas, y solo necesité cartas o un teléfono fijo con el cual comunicarme con los trabajadores que tenía a mi cargo. Realmente no se me complicaba manejar la empresa de licores que tenía, y tras nombrar a una encargada con cero curiosidad por mí y al 100% en lo que respecta a su habilidad de manejar los negocios, me evitaba el tener que asistir a reuniones para cerrar tratos. Desde que había llegado a Nueva Orleans, tan solo unos 6 meses atrás, decidí ir con ese negocio de macerados naturales, pues en estos años a la gente parecía llamarle más la atención todo esto. Sin embargo, apenas iba abriéndome camino, pero el éxito que tenía parecía subir como espuma. Quizás algún día podría tener uno de esos edificios gigantescos con cientos de trabajadores
y llegarían por las mañanas en una limusín vestido en un característico traje. ¡Ja! ¡Qué imaginación la mía! Mientras el dinero no me escaseara, yo podía seguir viviendo tranquilamente, pero las últimas semanas me sentía ciertamente aburrido por la monotonía, aunque quizás lo que realmente sentía era aburrimiento de seguir viviendo. Mis habilidades sociales para interactuar con los demás se habían visto bastante reducidas. El talento de actor que alguna vez me llegó a consagrar como un talento reconocido en el mundo del teatro había quedado sepultado, porque así lo decidí desde el día en que ella murió. Las décadas de encierro me habían hecho ver como innecesarios los actos de sonreír a alguien amablemente. Y si le había esbozado una sonrisa a alguien recientemente, más fue por cortesía que por sentido de verdad. No era difícil coger un coche, o más bien un taxi. Esa palabrita me sonaba un tanto peculiar. Indicar al conductor a dónde ir y llegar a mi departamento. Una vez llegué a dejé las sábanas a un lado y me dirigí hacia mi estudio para prender la laptop. Debía buscar quizás a la familia Andre. Probablemente la Candy de este mundo moderno podría ser una nieta y algo así. Entré a Google y escribí en el buscador familia Andre. Los resultados hicieron que frunciera el ceño. Decían que quien en vida fue el adinerado William Albert Andre. Nunca se había casado y tras la muerte de su protegida Candice Andre, pocas habían sido las ocasiones en las que se lo vio en público. La economía de la familia había ido de bajada considerablemente y al final apenas quedaron con un negocio que les brindaba lo necesario para subsistir. Incluso la mansión de Lakewood se vendió tras la muerte de Emilia Elroy. Finalmente, mi buen amigo falleció a los 54 años por algunos males de salud que se le habían presentado. No hubo herederos de Albert. El patriarca murió junto a su apellido. Entonces se me ocurrió buscar el apellido Cornwell para ver qué me encontraba esta vez. Los resultados indicaban que Archie se había casado después de un par de años de que yo asumiera el ducado. Su matrimonio con Annie duró muy poco, ya que ella falleció cuando tuvieron a su primer hijo. Aquel niño siguió como descendencia de los Cornwell, que había llegado a formar su familia y persistió en el negocio que Archie había fundado en vida. Importaban piezas automotrices. Solo por curiosidad busqué el apellido Ligan. No me sorprendió ver la ausencia de noticias acerca de un matrimonio para Elisa. Sin embargo, Neil sí había contraído nupcias con una tal Louise. Me pareció que alguna vez fue compañera de mi pecosa. La cadena hotelera Ligan y Ligan seguía hoy en pie. Aquellos histriónicos hermanos habían fallecido en su vejez y él fue quien se encargó de dejar a su descendencia manejando la minita de oro que aún hoy en día era bastante significativa. De hecho, parecía que se habían encargado de estar siempre en portadas de revistas. Había más información de ellos en internet que del resto de conocidos míos. Incluso pude encontrar artículos recientes en los cuales se mencionaba a los mellizos Lily y Matt Ligan, que incursionaron desde adolescentes en la carrera de modelaje.
algo esperable por parte de aquella familia. Tras encontrar todo esto, no había rastro de mi Candy. Lo primordial era obtener información en este mismo instante. Si no me hubiera encerrado tanto tiempo en mi propia burbuja, quizás la habría encontrado antes. Casi me sentía arrepentido por haber hecho eso. Busqué su nombre en internet, Candice Thompson. Ahora que lo pensaba, ella jamás había tenido lazos sanguíneos con los Ardley. ¡Qué estúpido fue! Por supuesto que estuve buscando en el lugar incorrecto. Lamentablemente tampoco encontré mayor información sobre ella, hasta que de pronto uno de los links me mandó a una página web donde brindaban información acerca de una veterinaria, y ella trabajadora de ese lugar. No me sorprendió, ya que también lo habría podido deducir al ver su credencial. Necesitaba información más detallada. Otro link me mandaba a una página de Facebook, pero yo no tenía una cuenta en redes sociales, al menos no del tipo en el que se interactúa con otros o se pueden poner fotografías. En ese momento tuve que registrarme solo para poder ver más sobre ella. Vaya decepción. Chica cuidadosa. Los detalles de su cuenta estaban ocultos y no pude ver nada más que una fotografía de perfil en la que se podía apreciar que estaba en un cafetín o restaurante. Llevaba una prenda blanca que cubría su torso o algunas joyas que adornaban sus manos de forma sencilla. Sus rizos sueltos cayendo a los costados y una leve sonrisa adornaba su rostro. Sentí algo. Quizás fuera nostalgia. Ella estaba viva, pero no me recordaba. No sabía si eso debería hacerme sentir feliz o triste. ¿Por qué ahora me la encontraba aquí? ¿Sería una especie de señal? Tampoco es que creyera en esas cosas, pero siendo un vampiro, todo en esta vida podría ser posible. Un quejido salió de mi garganta. Solo volví al artículo que me sugería el lugar de trabajo en el que ella estaba. Busqué la dirección y decidí que debía ir para allá. Pero antes debía inventar una excusa creíble, aunque si esa pecosa tendría la misma actitud que antaño, probablemente no sospecharía que yo tendría intenciones ocultas. Entonces un pensamiento me atacó por segundos. ¿De verdad era ella? Claro que sí. Ese aroma que yo sentí era el de Candy. Pero, ¿y si solo era una descendiente de la familia que la abandonó? Era posible, ya que el parecido era innegable. De hecho, era una copia fiel y exacta de la mujer que se llevó mi corazón. Solo se me ocurría culpar a la genética, ya que hasta la personalidad pudiera haberla heredado. Antes de acercarme a ella y entrar en contacto, debía observarla tanto como pudiera. Tenía que pensar con la cabeza fría. ¿Cuál sería mi siguiente paso? Si me precipitaba a actuar impulsivamente, podría ser un error. Lo primero era tener que cerciorarme de que era ella, aunque ni siquiera me recordaba. Pero algo en mi interior me decía que debía darme la oportunidad de verla una vez más. Y si al final resultaba que no era mi Candice, entonces al menos podría ver a alguien que era idéntica a ella.
Me quedé sentado en el sillón, bebiendo un vaso de whisky y fumando un puro, mientras pensaba en diferentes ideas que me permitirían acercarme a esa mujer. Cuando miré el reloj de pulsera ya marcaban casi las 7 de la noche. Decidí salir de casa y me encaminé hacia la dirección que había obtenido de la veterinaria. Prefería ir caminando. Llegué a la dirección indicada casi en 1 hora, eso debido a que no conocía las calles y se me había ocurrido la estupenda idea de ubicar mi destino en un mapa por internet. Luego lo dibujé en una hoja. Creo que ya era momento de comprar una impresora. Después de que la última que tuve se había malogrado, no me dio la gana al repararla u obtener otra. Cuando llegué, eran prácticamente las 8 de la noche y la veterinaria aún estaba abierta. Solo pude distinguir la silueta de un hombre que se encontraba ahí dentro. Parecía que estaba colocando un cartel por dentro y este cubría casi por completo su torso y cabeza. Afuera estaba estacionado un Cadillac XT6. No tenía demasiado conocimiento acerca de autos, ya que ni yo mismo tenía uno, pero se estimaba que ese modelo podría costar alrededor de $50,000 o más. No presté mayor atención, me centré en observar los alrededores y sobre todo lo que se encontraba al frente de ese lugarcito. Era una avenida concurrida, así que no había problemas para pasar desapercibido. Tampoco me podría parar al frente de la veterinaria y observar durante todo el día. En realidad, podría hacerlo, pero no era la forma. Parecería un acosador y pronto estaría con una posible orden de alejamiento. Pero mi salvación estaba allí, justo al frente, que se encontraba un restaurante con nada de elegancia. En la puerta principal tenía un aviso: se alquila habitación en el 2º piso. Me adentré en el lugar y vi que un señor de alrededor de los 60 años era el encargado. Me miró con un gesto amable. El calor del ambiente se podía sentir. A pesar de carecer de elegancia, se percibía una sensación de familiaridad. Después de haber elegido una mesa, me senté. Aquí tiene nuestra carta, me ofreció el señor. Algunas arrugas ya marcaban su rostro. Tenía rasgos orientales bastante marcados y un acento que delataba la evidencia de su nacionalidad. Vestido en atuendo blanco y con un delantal. Agua estaría bien, por favor, le pedí. De todas las maneras, le dejaré la carta. Quizás se anime a pedir algo más. Hizo una venia con la cabeza y se retiró para volver casi al instante con mi pedido, y tras dejar la botella abierta junto a un vaso volví a hablar. Si gusta, podría sugerirle algo de comer. Estoy bien así, gracias. A pesar de que mi tono de voz hubiera podido hacer que otros desistieran de insistirme, aquel hombre solo esbozó una sonrisa amigable. Frente a mí había una pareja. Ambos degustaban una especie de estofado. Este era un restaurante japonés de paso. El olor de esa comida llegó hasta mí, a pesar de que era capaz de ingerir lo que cualquier otro humano cuando mi organismo realmente clamaba por el alimento vital que mi cuerpo necesitaba. No había bebida o comida que pudiera saciarme hasta sentir que la sangre caliente invadiera mi garganta. Alguna vez intenté desistir del consumo, pero caí enfermo y luego, preso de mis instintos, no pude evitar alimentarme.
De la cocina salió una mujer, probablemente era la esposa del dueño, y ella me miró. Luego sus ojos se dirigieron hacia el hombre. Él negó con la cabeza y ella le dio una palmada en el brazo a modo de regaño. No entendía a qué se debía dicha reacción. Quizás le incomodaba mi presencia. Ella se me acercó haciendo una venia con la cabeza a modo de saludo. Joven, ¿no desea nada para comer? Sí que eran insistentes aquellos viejos. Estoy bien con agua, dije elevando mi vaso para mostrar su contenido. Ella me observó por un par de segundos y luego pareció tener un gesto de asombro. Se me acercó un poco más para intentar susurrar. Si es porque no tiene dinero, no se preocupe. No, señora, dije negando con la cabeza. Ella aún me miraba como si no comprendiera bien lo que decía. Estaría bien si me trae lo mismo que ellos están comiendo, le indiqué, mientras miré a la pareja que degustaba del platillo. Oh, ya veo, te daba vergüenza pedir porque no sabías cómo se llama la comida. Es curry. No hizo falta que respondiera a su comentario. Ella se alejó y miró sonriente a su esposo sin señal de éxito. Miré hacia el frente. La veterinaria había cerrado y ni siquiera me había dado cuenta de en qué momento había ocurrido. ¡Diablos!, mascullé. No te preocupes, la comida ya está lista, me dijo el señor, y solo asentí. Tras unos minutos más, el plato humeante llegó hasta mi mesa. Era inevitable tener curiosidad de probarlo. Agarré una cuchara y me comí un bocado. No eran esos sabores de alta alcurnia como había probado un centenar atrás. Era agradable, así que comí todo lo que me habían servido. No tuve la sensación de saciedad. Así era siempre que ingería alimentos, pero al menos pude degustar del sabor. Al terminar me di cuenta de que solo yo estaba en el restaurante y los señores me miraban felices. ¿Te gustó?, me preguntó el hombre cuando me acerqué hasta ellos para poder pagarles. Sí, no había probado algo tan delicioso en años, aunque sabía que había una sola cosa en el maldito planeta que podría considerar como mi manjar favorito. Debía mantenerlo en secreto. ¿Y no has probado los mejores platos aún?, dijo la mujer. Gracias por la comida. Saqué mi billetera y las pagué. He visto el anuncio en la puerta y quisiera alquilar la habitación. Por supuesto, aunque es bastante pequeña, me contestó la señora. No importa, estaré bien. Tras darme la información necesaria y el costo, decidí pagar por adelantado, aunque el precio era bastante económico, pero no importaba, aún así hubiera sido elevado. Tenía que quedarme ahí. Es tarde. Si deseas, podemos prestarte una cama para que duermas y te quedes. Creo que preferiría volver mañana. Está bien, pero ten cuidado. La noche puede ser peligrosa, ella dijo haciendo unos ademanes que me causaron cierta gracia. No para mí, le respondí. Muchacho intrépido, me dijo el señor mientras daba algunas palmaditas en mi hombro. Por cierto, nuestros nombres son Kiyoshi y Aoi Ishikawa. Se señaló a sí mismo y a su esposa al tiempo que pronunciaba los nombres respectivamente. Me despedí de ellos y me retiré del lugar.
Por un momento me habían hecho sentir como un chiquillo, pero la verdad es que de aparentar la edad que tenía, luciría aún más viejo que esos dos. Fui rumbo a mi casa otra vez. Cuando estuve ahí me despojé del abrigo y una camisa que llevaba puestos. Solo me quedé con el pantalón. Me recosté en la cama y tomé el libro que se encontraba al costado de esta para leerlo, mientras esperaba que el sol saliera otra vez. A la mañana siguiente opté por llevar una boina y una bufanda para cubrirme un poco. Recordé aquella ocasión en la que esperé a Candy que bajara del tren y creyó que la secuestraría cuando la sorprendí camuflado para que nadie me reconociera. Esta vez tenía que hacer algo similar. Debía resguardar mi identidad un poco para que ella no me viera ni por casualidad. Me dirigí de nuevo al restaurante. Estaba abierto, pero los Ishikawa no se encontraban ahí. En su lugar había un par de jóvenes que estaban atendiendo. También tenían rasgos orientales, pero por su olor pude deducir que no eran parientes de los esposos. Buenos días. ¿Se encuentran el señor y la señora Ishikawa?, pregunté al entrar. ¿Quién es usted?, me preguntó el más alto. Soy el nuevo inquilino, respondí, señalando con el dedo hacia arriba. Oh, sí, ellos lo comentaron esta mañana. La señora Aoi está dentro en su casa y el señor Kiyoshi salió. Está bien, esperaré a que la señora Ishikawa se desocupe. Si desea, puedo llamarla. No, gracias. Esperaré lo que sea necesario. Ambos jóvenes se miraron y se encogieron de hombros. Ubiqué la mesa desde la cual pudiera tener al menos la mejor vista hacia la veterinaria, pero al mismo tiempo yo pudiera pasar desapercibido. De todas maneras, mi ocurrente disfraz me protegía un poco. Levanté el periódico que había comprado aquella mañana y pretendí leer. Traté de agudizar al máximo mi vista hasta que ella llegó. Esta vez no corría. Estaba a punto de entrar al lugar cuando se detuvo frente a la puerta y de su cartera sacó un celular. Lo observó con una sonrisa y pareció manipular el artefacto ágilmente. Cuando terminó lo guardó en su bolsillo. Empujó la puerta para adentrarse en la clínica veterinaria y no llegó a cerrarla, ya que un joven había llegado corriendo tras de ella. Por la distancia, los autos que transitaban y las voces de la gente que se hallaba en el restaurante, era imposible oír qué podría decirle ese hombre a Candice. El semáforo cambió a verde en ese preciso momento y los autos comenzaron a moverse. A pesar de ello, me bastó unos segundos para observar lo suficiente al enfocar como pude mis ojos sobre él, y más aún cuando quién sabe por qué motivos volteó hacia atrás por un segundo. Facciones suaves, piel de tez blanca, cabello rubio y corto, ojos azules. No tenía la menor duda de que era él. La descripción de su anatomía me lo decía a gritos. Hasta aquí. Bueno, chicas, pues que corran las apuestas. ¿Quién piensan que es ese rubio de cabello corto, tez blanca y ojos azules? Oh,
creo que habrá algo de competencia para nuestro amado Terry. Pero bueno, todo puede pasar, así nos lo dice la querida autora. Dice, nota de la autora: espero que les haya gustado el capítulo y de ustedes depende si desean un capítulo más. Déjenme saber qué piensan y disculpen por la introducción de tantos nombres nuevos. Yo los tuve que ir anotando en una hojita aparte. Así pasa, tenemos que llevar cuenta de todo lo que anotamos y agregamos. Pero bueno, dice, a pesar de que haya sido un capítulo más suave, no olviden que por algo lleva el título de infortunio. Dicho esto, puede pasar de todo. Y esa es la advertencia que nos deja la querida T.G., autora de esta historia, acerca de este relato tan intrigante. Ella ha querido dedicarle este relato y en especial este capítulo a su querida mami, que se encuentra en estos momentos delicada de salud. Así que, como un regalo para ella y para todas ustedes también, en el 10 de mayo que se celebra el Día de las Madres aquí en México, pues es que decidimos hacer la narración de este relato. Ojalá y se puedan unir a nosotras en una pequeña oración de buenos pensamientos y buena vibra para la mami de nuestra querida autora T.G. Muchas gracias por estar, muchas gracias por acompañarnos y seguimos con nuestros relatos apasionados. Se despide Elvi Ochoa, la golosa incorregible. Bye.